garantizo que si sigues estos simples pasos, nunca más sentirás la necesidad de la aprobación de nadie. Imagina ser completamente libre de las expectativas ajenas, caminar por la vida con total confianza, sabiendo que lo único que importa es lo que piensas de ti mismo. En los próximos minutos vas a descubrir cómo dejar de ser prisionero de la validación externa y cómo empezar a sentirte suficiente con solo mirarte al espejo. ¿Listo para liberarte de una vez por todas? Primero, déjame contarte un secreto que no se escucha mucho. Todos los grandes pensadores y líderes que admiras, desde Nietzsche hasta Eckhart Tolle, han entendido lo mismo. La validación externa no solo es innecesaria, es una distracción. Nietzsche, por ejemplo, decía que quien lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Lo que él quería decir es que cuando vives buscando la aprobación de los demás, acabas perdiendo tu propia esencia. Te conviertes en lo que ellos esperan de ti, no en lo que realmente eres. Y cuando eso ocurre, comienzas a perder tu poder personal. La razón por la cual todos buscamos validación es más profunda de lo que crees. Según Mark Manson, autor de El sutil arte de que te importe un carajo, el problema radica en que no sabemos qué queremos realmente. Manson dice, elegir lo que valoras es la clave, porque si no sabes lo que valoras, todo lo demás se vuelve ruido. Si buscas la validación de los demás sin saber qué es lo que realmente te importa a ti, estarás a merced de las expectativas ajenas. Y cuando eso sucede, jamás estarás en control. Lo que muchos no se dan cuenta es que esa búsqueda de validación puede ser una forma de esclavitud emocional. En lugar de ser el creador de tu propia vida, te conviertes en el espectador que depende de las reacciones de los demás para decidir qué hacer, qué decir, qué ser. ¿Por qué? Porque al final, lo que buscamos no es simplemente la aprobación de otros. Buscamos sentirnos importantes, valiosos, reconocidos. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué necesitas la validación de alguien más para sentirte eso? Aquí entra lo que muchos filósofos de la antigua Grecia, como Sócrates, nos enseñaron. La clave es conocerte a ti mismo. Conócete a ti mismo, dijo Sócrates, y esa es la clave para dejar de depender de la validación externa. Cuando te conoces verdaderamente, cuando entiendes tu valor intrínseco, dejas de necesitar la validación de otros. No porque no te importe, sino porque sabes que ya eres suficiente por lo que eres, no por lo que otros piensan de ti. El truco para romper con esta necesidad de validación es comenzar con un concepto radical que propone el psicólogo Carl Jung. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Deja de huir de la inseguridad que sientes cuando no recibes aprobación. Acepta esa incomodidad, porque es allí donde se encuentra el crecimiento real. Cuando dejas de necesitar que otros te validen, te conviertes en la versión más auténtica de ti mismo. Y lo más increíble de todo, es cuando más atractivo y magnético te vuelves. El escritor y filósofo Ryan Holiday también lo dejó claro en su libro, El ego es el enemigo. El ego es la necesidad de aprobación. La verdadera grandeza no viene de lo que otros piensan, sino de lo que tú eres capaz de hacer sin buscar reconocimiento. La necesidad de validación, entonces, no es solo un hábito. Es una manifestación del ego. Es el lado nuestro que quiere ser visto, alabado, reconocido. Pero lo que nos dice Holiday es que la verdadera libertad, la verdadera grandeza, se encuentra en liberarnos de esa búsqueda constante de aplausos. Entonces, ¿cómo empezar? La primera clave es simplemente hacerlo a tu manera, como sugieren los libros de desarrollo personal más revolucionarios. Empieza a tomar decisiones basadas en tus propios valores, no en lo que esperas que los demás piensen de ti. Si te miras al espejo y no te gustas, no busques una validación externa. Busca el porqué. ¿Qué necesitas cambiar de ti para que, sin importar lo que los demás digan, tú te sientas orgulloso de lo que eres? Es ahí cuando realmente comienzas a ser libre. Ahora, vamos a profundizar aún más en lo que realmente significa dejar de necesitar validación. Imagina por un momento que te deshaces de la necesidad de que las redes sociales te digan que eres importante. Ya no vas a estar mirando esas notificaciones, buscando un me gusta que te haga sentir visto. ¿Qué pasaría si en vez de eso decidieras que tu valor no depende de los filtros, de la aprobación o del aplauso de los demás? El filósofo Alan Watts decía algo muy poderoso. No eres lo que piensas que eres, sino lo que eres capaz de pensar. Y aquí está el truco. Para dejar de necesitar validación, primero tienes que aprender a pensar en tu propio valor, sin depender de las opiniones ajenas. Tu valor no cambia según el número de me gusta que recibas, ni por las personas que te sigan. Lo que realmente importa es lo que tú piensas de ti mismo. Y no se trata solo de dejar de buscar validación externa. También se trata de aprender a deshacerte de la validación interna basada en el ego. En este punto, quiero que pienses en algo que a veces ignoramos: nuestra propia relación con nuestro ego.
Hay un concepto importante que se desarrolla en el trabajo de Eckhart Tolle, autor de El poder de la hora, que nos dice que el ego se alimenta de la atención externa. El ego quiere que los demás te vean, te reconozcan, te alaben. Pero el problema es que el ego nunca se satisface. No importa cuánta validación recibas, siempre necesitarás más. ¿Sabes por qué? Porque el ego es insaciable, y cuanto más busques su aprobación, más te alejas de tu verdadero ser. La clave aquí es algo que muchas personas evitan enfrentar. El ego solo puede existir mientras necesite ser validado. Es solo cuando decides ignorar esa necesidad de aprobación externa que verdaderamente comienzas a existir fuera de él. La liberación llega cuando dejas de buscar llenar ese vacío con la opinión de los demás. Como dice el filósofo y psicólogo Carl Jung, no te conviertes en lo que deseas, te conviertes en lo que crees que eres. Este es un concepto fundamental. Tu identidad no está atada a lo que mi huida a lo que los demás piensan de ti, sino a lo que tú crees que eres. Si crees que vales menos sin la aprobación externa, entonces eso será lo que serás. Pero si decides que tu valor es intrínseco, que eres suficiente tal cual eres, entonces esa será tu realidad. Ahora, hablemos de cómo empezar a aplicar esto en tu vida diaria. Deja de esperar por la validación. Comienza y a ser el validador de tu propia vida. ¿Qué significa esto? Significa que en lugar de esperar que alguien te diga que eres bueno en lo que haces, comienza a reconocerte a ti mismo. Imagina que cada vez que tomas una decisión o haces algo importante, en lugar de mirar alrededor en busca de aprobación, te dices a ti mismo: lo hice lo mejor que pude, soy suficiente con lo que soy. Esto, aunque suene simple, es uno de los ejercicios más poderosos que puedes hacer para fortalecer tu autoestima y reducir la necesidad de validación externa. Lo importante aquí es también la autocompasión. De acuerdo con Kristin Neff, experta en autocompasión, uno de los pasos más importantes para dejar de necesitar validación externa es aprender a ser amable contigo mismo. Cuando algo no sale bien, no te castigues. No te digas que no eres suficiente solo porque no obtuviste la aprobación que querías. La autocompasión es la habilidad de ser tu propio apoyo emocional en momentos de dificultad, sin necesidad de que otros te den su aprobación. Y lo más interesante de todo, cuando eres tu propio apoyo, te vuelves mucho más fuerte, más resiliente y menos vulnerable a las críticas externas. Otro aspecto importante es reconocer que nuestra necesidad de validación también proviene del miedo al rechazo. Y ese miedo puede tener raíces profundas. Según el psicólogo John Bowlby, el temor al rechazo está relacionado con la necesidad de pertenecer. Todos queremos ser aceptados. Queremos sentir que somos parte de algo más grande. Pero este miedo a ser rechazado nos puede paralizar, nos puede hacer dudar de nuestras decisiones e incluso impedirnos ser auténticos. Sin embargo, lo que te enseñan los grandes filósofos y pensadores como Albert Ellis es que el rechazo no define tu valor. Ellis, uno de los pioneros en la terapia cognitiva, nos dice que el temor al rechazo solo se vuelve problemático cuando te lo tomas personalmente. Él afirma que nadie te rechaza porque no vales. Más bien, las decisiones y opiniones de los demás reflejan sus propios juicios y no tu verdadera esencia. Por lo tanto, ¿por qué tomar algo tan personal cuando lo que realmente importa es cómo tú te ves a ti mismo? Así que el siguiente paso es aprender a aceptar el rechazo, no como algo negativo, sino como parte del proceso de ser tú mismo. En lugar de tomarlo como un golpe a tu ego, míralo como una oportunidad para redirigir tu energía hacia lo que realmente importa. Tu crecimiento personal, tu autenticidad, tu verdadero valor. En el fondo, el rechazo es solo una señal de que estás siendo tú mismo, sin tratar de complacer a los demás. Y aunque a veces desees que fuera fácil, sé que el camino no lo es. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer, cómo vestir, qué decir, qué ser. Creemos que nuestro valor está en las manos de otros, en cómo nos miran, en cuántos mensajes de aprobación recibimos. Pero aquí está la cruda verdad. Mientras busques esa validación, estarás atrapado en una carrera interminable. Porque no importa cuántas veces te digan lo estás haciendo bien, siempre habrá algo más que te hará sentir vacío. El reconocimiento que buscas no llena ese hueco. Nunca lo hará. Porque ese vacío solo puede ser llenado por una relación auténtica contigo mismo. Quizá ahora te sientas como si estuvieras caminando solo, sin un respaldo, sin esa capa de aprobación constante. Y es difícil, créeme. Lo sé. La sociedad nos ha enseñado a buscar siempre la aprobación. Desde pequeños nos dicen: hazlo bien para que te feliciten, comporta bien para que te quieran. Pero lo que nunca nos dicen es que la aprobación de los demás no te define. Es solo un reflejo, una ilusión. La realidad es que no necesitas que te validen. No necesitas ser el favorito, ni el primero, ni el más popular.
Necesitas ser suficiente para ti mismo. Tú eres la única persona con la que realmente vas a estar toda tu vida. Es un proceso doloroso, porque implica un despojo de esa fachada, de esas expectativas que has estado cumpliendo toda tu vida. Y no te voy a mentir, habrá momentos en los que querrás volver a esa zona de confort, donde todo se siente seguro porque sabes lo que los demás piensan de ti. Pero es precisamente en esos momentos cuando más debes recordar que tu valor no depende de la validación externa. Sí, puede ser aterrador no tener esa certeza inmediata, pero lo que te espera del otro lado es algo mucho más sólido. Un tú que no necesita de los demás para sentirse completo. Un tú que se mira al espejo y sabe que es suficiente. Lo importante aquí es que empieces a entender que, por más que busques validación, no hay nada más poderoso que aprender hasta aceptarte tal y como eres. Sin adornos, sin filtros, con tus fallos, tus imperfecciones, tus miedos. Eso es lo que te hace humano. Y esa aceptación, esa paz interna, es lo único que te puede dar la libertad que estás buscando. La libertad de vivir sin estar preocupado por lo que piensan los demás. La libertad de ser tú mismo sin tener que demostrar nada. Porque al final lo que realmente importa es lo que tú piensas de ti, no lo que los demás esperan. Hoy, toma una decisión. Deja de esperar esa aprobación, ese me gusta, esa palmadita en la espalda. Es hora de que te des cuenta de que ya eres valioso, tal como eres. No importa si otros te entienden, si otros te aceptan o te aplauden. Lo único que realmente importa es que te aceptes a ti mismo, con todo lo que eres, con todas tus luces y sombras. Cuando logras esto, cuando dejas de depender de la validación ajena, algo mágico sucede. Las personas te verán como eres, auténtico, real, sin filtros. Y esa autenticidad será lo que realmente te haga brillar. Es posible que te dé miedo dejar atrás esa necesidad de aprobación. Es una costumbre arraigada, un hábito que has construido con los años. Pero cada vez que decides que no necesitas esa validación, te acercas más a ser la mejor versión de ti mismo. Porque cuando dejas de vivir para los demás, te liberas. Dejas de ser esclavo de sus juicios y de lo que piensan de ti. Y lo mejor de todo es que, al hacer esto, encuentras una paz que no habías conocido antes. Y esa paz te da una fuerza que los demás no pueden ver, pero que tú sí sentirás. Te conviertes en alguien imparable, no porque busques destacar, sino porque ya no necesitas que te lo digan. Te conviertes en alguien cuya vida tiene un propósito, alguien que sabe que su valor no depende de los demás. Y cuando vives así, sin esa carga de la validación, el mundo cambia. La forma en que te relacionas con los demás cambia. Te encuentras con personas que realmente te aprecian por lo que eres, no por lo que aparentas ser. Sí, será un proceso largo y difícil. Habrá momentos en los que sentirás esa tentación de caer de nuevo en el ciclo de la validación. Pero lo importante es que, con cada paso que des, estarás más cerca de esa versión de ti mismo que no necesita de la aprobación de nadie. Y te aseguro que cuando llegues a ese punto, serás capaz de lograr lo que antes pensabas que solo sucedía en sueños. Porque cuando dejas de necesitar que los demás te digan que eres suficiente, te conviertes en la persona que siempre quisiste ser. Y ese poder de ser tú mismo, es lo que te hará imparable tu mundo. Ahora, quiero que pienses en algo realmente importante. ¿Por qué sigues buscando validación de los demás? ¿Por qué esa necesidad tan profunda de ser aceptado, de ser aprobado, de ser querido? ¿De verdad crees que si alguien te aplaude, te vas a sentir mejor contigo mismo? ¿O simplemente te has acostumbrado a vivir con esa ansiedad, con esa inseguridad de no ser suficiente sin la aprobación de los demás? Sé que te has dicho 1000 veces que solo necesito este reconocimiento, este aplauso, esta palabra de aliento para sentir que vales algo. Pero déjame ser claro contigo, eso no te hace sentir completo, eso solo te da un respiro momentáneo. En cuanto te acostumbras a esa validación, la necesidad de más sigue creciendo. Es un ciclo interminable. Lo que pasa es que te haces adicto a la aprobación externa, pero no te das cuenta de que cada vez que dependes de los demás para sentirte bien, te alejas más de tu verdadero ser. Es como intentar llenar un pozo sin fondo con agua. Cuanto más das, más vacío te sientes. Lo crudo es que al final del día nadie puede definir tu valor. Nadie, ni los amigos, ni la pareja, ni las redes sociales. Nadie tiene el poder de decirte si eres suficiente, excepto tú. Pero no puedes encontrar esa respuesta afuera. La vas a encontrar solo cuando dejes de mirar a los demás para encontrarla. La realidad es que has vivido toda tu vida buscando un permiso que solo tú puedes darte. Y es doloroso, sí, aceptar eso. Pero al mismo tiempo, es liberador. Ahora sé que esto puede sonar aterrador, porque da miedo dejar de seguir la corriente.
Da miedo romper con la idea de que siempre necesitamos la aprobación de los demás para sentir que estamos haciendo las cosas bien. Te asusta pensar que sin esa validación te vas a sentir perdido, solo, como si no tuvieses propósito. Pero la verdad es que lo único que pasa cuando dejas de necesitar esa validación es que comienzas a vivir de verdad. Sí, habrá momentos difíciles, momentos en los que te cuestionarás. Habrá momentos de soledad y dudas, pero es ahí donde se forja tu verdadera fortaleza. En esos momentos cuando nadie te aplaude, cuando nadie te valida, y sin embargo, tú sigues adelante. Porque la verdadera fortaleza no está en el aplauso, ni en las palabras bonitas. La verdadera fortaleza está en la capacidad de mirarte al espejo y decirte a ti mismo: estoy bien como soy, soy suficiente sin importar lo que los demás piensen. Y ese es el momento en el que tu vida realmente empieza a cambiar. Porque cuando empiezas a depender solo de ti mismo, cuando ya no necesitas el visto bueno de los demás, es cuando encuentras el verdadero poder. El poder de ser tú, sin adornos, sin máscaras, sin filtros. El poder de caminar por la vida sin la carga de las expectativas ajenas, sin la constante ansiedad de ser aprobado. Y cuando llegues a ese punto, cuando dejes de ser prisionero de la validación, te vas a dar cuenta de lo ligero que es vivir realmente. Y ahí es cuando tu vida comienza a tener un propósito real, uno que viene de ti, no de lo que los demás creen que deberías ser. Lo que te digo hoy es que tienes que hacer un cambio profundo, pero real en tu vida. Ya no busques fuera lo que tienes adentro. No te dejes atrapar por esa mentira de que tu valor está en lo que piensan los demás. Cada vez que alguien te diga que no eres suficiente, cada vez que sientas que no encajas, recuerda, esa es solo su opinión, no es la tuya. Y la única opinión que realmente importa es la tuya, porque eres tú quien vive tu vida, eres tú quien toma las decisiones, eres tú quien se despierta cada mañana con la responsabilidad de construir su propio camino. Lo más impactante de todo esto es que, cuando dejes de depender de los demás para validarte, comienzas a atraer lo que realmente te merece. Porque las relaciones más auténticas y significativas son aquellas en las que te sientes libre de ser tú mismo, sin miedo a ser juzgado. Las personas que realmente valen la pena estarán a tu lado porque te ven por lo que eres, no por lo que finges ser. Y eso es lo que da sentido a todo. Al final del día todo se reduce a esto. ¿Realmente vas a seguir buscando fuera de ti lo que solo tú puedes darte? ¿Vas a vivir tu vida para que los demás te aprueben o vas a bien empezar a vivirla para ti? Porque la respuesta está dentro de ti. Y créeme, cuando empieces a caminar sin ese peso de la validación externa, todo lo demás dejará de importar. Te darás cuenta de que de hecho ya eres suficiente. Y cuando esa realidad se asiente en tu corazón, algo cambiará en ti. Y será más grande que cualquier aplauso, más grande que cualquier reconocimiento, más grande que cualquier me gusta. Porque lo que sentirás es algo mucho más profundo. La paz de saber que tú eres el único que define tu valor.